Bueno, aquí estoy. Les decía que íbamos a hablar sobre el tema de la famosa transformación educativa. Digo famosa sí porque hay mucha desinformación, fake news también. Y por eso quiero hablar con dos personalidades que estoy muy contento. Este es un programón, como se dice, porque tengo la presencia de dos personas hiper preparadas. Así que aprovechen también ustedes en sus casas lo que nos están viendo y escuchando. Paola, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo estás? Hola Leo, encantada de compartir contigo este espacio. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Paola Bacotti es abogada, está haciendo su doctorado, es especializada en políticas públicas, sociales, evaluación, cooperación, desarrollo, etcétera. Tiene un amplísimo currículum. Y también está en la FEIPAR, que después me va a contar qué es, nos va a contar. Hola Rudy, ¿cómo te va? Hola Leo, hola Paola, un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, muy atento para conversar sobre el tema educativo, que es muy importante y que, bueno, está un poco ahora muy visible, ¿verdad? La discusión. Así es. Bueno, Rudy está de viaje en este momento en un café, así que vamos a escucharle con un chiqui de ruido, pero le vamos a atender perfectamente y lo vamos a entender también. Bueno, Rudy es licenciado en psicología, tiene un masterado también en psicología hecho en Canadá, tiene un montón de trabajos de investigación relacionados al tema educativo, por supuesto, ha coordinado proyectos de la UNICEF, bueno, también con un súper extenso currículum. Paola, quiero arrancar contigo que me expliques qué es FEIPAR, por favor. Y te explico, Leo. FEDEPAR es Familia por la Educación Integral en Paraguay. Somos un grupo de una diversidad de familias, familia convencional, papá, mamá, hijos, mamás solas con hijos, abuelos, criando nietos, tíos, tías. Hay de todo tal cual como es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Familias Ujú, ampliadas, etcétera. Y hace 3 años empezamos a encontrar entre conocidos y amigos, ¿verdad? Preocupados por la situación de la educación en Paraguay, preocupados porque exista una educación integral, que realmente se base en la ciencia, que sea de calidad para todos los niños y las niñas, no solo para tal vez los hijos de quienes puedan pagar una escuela privada, sino que realmente llegue a todos los niños del... Bueno, y así empezamos a hacer un poco seguimiento a pulmón de todo lo que fue el plan de niñez en su momento y, por supuesto, todo lo que es la reforma educativa, que es esta transformación. Y bueno, y es eso, ¿verdad? Nosotros ahora nos estamos formalizando mediante escritura pública para poder empezar a participar de manera más formal justamente en diferentes espacios. Y es eso lo que somos, un grupo de familias preocupados por la educación. ujú. ¿Y se organizaron específicamente para una tarea o en general por la educación? No, y eso es educación integral, es, bueno, tiene varios aspectos, ¿verdad? Tiene que ver con un acceso a educación en igualdad de oportunidades, ¿verdad? Que para los niños haya posibilidades de llegar a la educación, entrar a la escuela, etcétera, en igualdad de oportunidades para niñas y niños, para niños de nivel socioeconómico diferentes, etcétera, pero Ujú, también una igualdad de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que los aprendizajes que reciban los niños y que adquieran sean de calidad. No importa que el niño salga de Capibaré o salga de Asunción o en cualquier lugar del país salga de la escuela, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la integralidad, tiene que ver con lo que te decía hace un ratito, que sea educación basada en conocimiento científico, que sea educación laica, que sea educación respetuosa de la paz, que sea una educación para la tolerancia, para la diversidad. Eso es lo que tiene que ver con esta educación integral. ujú. A ver, vamos al grano, Rudy. ¿Qué es un plan de transformación educativa? Bueno, el plan de transformación educativa es un intento, diría yo, un esfuerzo que se está haciendo, que está impulsando, en este caso el Ministerio de Educación, en introducir, yo diría, algunas líneas nuevas en la política educativa, ni siquiera diría líneas muy nuevas. Si uno mira el plan, ve que son las líneas básicas, yo diría, o las acciones fundamentales que se requieren en un sistema educativo, desde inversión, atención a la primera instancia, formación docente, es decir, los campos que habitualmente se abordan cuando se plantea una política educativa. Es decir, el plan entonces lo que busca hacer es
responder a los grandes lineamientos de la política educativa y yo diría actualizar lo que se venía haciendo, considerando que en gran medida las líneas que tenemos vienen de la reforma todavía de los 90, muchas cosas, y de un plan que está terminando, que es el plan 2024, que es el marco general de la educación. Es decir, la idea general es que este plan sea una nueva versión o una versión con cambios, con ajustes también a las condiciones actuales de la política educativa nacional. Cosa que me parece muy interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que, y esto voy a meter mi cuchara nomás política, cuando nosotros estábamos, cuando yo estuve de candidato, nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer una especie de congreso como se hace en Uruguay para juntar a los padres, profesores, alumnos, universitarios, etcétera, y hablar un poco de la educación del futuro. Creo que en Uruguay hacen esto, no sé si cada 5 años, Congresos pero pedagógicos. Sí. claro, con Melquiades Alonso, que fue nuestro único ministro nombrado, supuestamente iba a ser nuestro, hubiera sido un lujo, ¿no? Pero bueno, Un lujo. un lujo, ¿no? Pero más allá de todo eso, cuando decís, me quedé con esta primera frase, Rudy, de líneas básicas. Si estamos hablando Sí. nada más de que lo que hay, mejorar un poco, hacer un avance, adaptarlo al siglo XXI, al 2022, digamos. Sí, sí, yo creo, te comento, y algo que discutimos muchas veces, conversamos también con Pablo, particularmente yo soy bastante crítico de este plan. Yo estuve trabajando en lo que es el comité estratégico antes cuando se inició este comité en el 2019, antes de la pandemia, y creo fundamentalmente que le faltan muchas cosas para hacer realmente una transformación. Lo que creo que en este momento se puede decir es que es una actualización y poner el acento en ciertos temas que son prioritarios, urgentes, diría. Por ejemplo, el caso más claro es en términos presupuestarios, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, sería eso. Creo que deberíamos hablar casi de un proceso hacia una transformación educativa. Es difícil que este plan sea la transformación, pero yo creo que aborda algunos temas necesarios y otros que sin duda están faltando. Claro, sí, sí. No, y además estaba pensando yo, Paola, qué interesante, a pesar de todo el guarará este que se está armando, qué interesante que también sea en esta tal vez época de, o sea, dentro de un gobierno colorado, digo, porque si ahora se está armando este guarará, si hubiera sido un gobierno de oposición, ya estuvieran todos crucificados, digamos, ¿verdad? O sea, digo nomás que a pesar de eso, saltan estas cosas, ¿no? ¿Por qué es tan necesario este inicio de transformación, Paola? ¿Por qué consideras que es necesario? Como dice Rudy, es un pasito, digamos, lo que se quiere dar. Claro, hay varias cosas, Leo. Cuando en el 89 llega el advenimiento de la democracia, ¿qué fue lo primero que se hizo? Se llamó a un gran pacto nacional, que fue la Constitución Nacional del 92, que bueno, recordaremos que había nombres de muchísimo peso, intelectuales, personas muy comprometidas en diferentes sectores, campesinos, indígenas, etcétera, dentro de esa Asamblea Constituyente, hombres y mujeres que estaban comprometidos con una consolidación de la democracia. Bueno, nuestra constitución hasta hoy, del 92, sigue siendo una constitución de vanguardia dentro de todo, ¿verdad? ¿Cómo se consolidaba esa constitución? A través de una reforma de la educación. Por eso se llega a esa famosa reforma del 93-94. Era el objetivo principal de la reforma, consolidar la democracia. Sí. Han pasado los años, esa reforma no fue una reforma abrupta, no se implementó de un día para el otro. Las reformas son procesos humanos, como todo proceso son lentos. Imagínate que la Carta Orgánica del Ministerio, que de alguna manera tiene que ver con todo un proceso de reforma también, es del 2016-2017, recién, siendo que la reforma comienza en el 93. Todo es progresivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? En las pruebas estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, PISA, SNEPE, que es nacional, en todas las pruebas coincide que los niños, las niñas paraguayos y paraguayas tienen muy bajos niveles de calidad de aprendizaje en tres cuestiones básicas esencialmente: castellano, ciencias y matemáticas. ¿Qué significa eso? Que no tienen herramientas básicas para insertarse en la vida adulta. En una vida adulta, en lo que se les ocurra y en lo que les den las posibilidades, ya sea en el trabajo, en el emprendimiento, en el arte, en lo que fuere,
les faltan esas herramientas básicas. Después de si entramos a rascar más, ¿verdad? En las realidades, hay niños y niñas de edades donde tendrían que ya leer y escribir de manera eficiente, digamos, no lo están haciendo. O sea, hay muchos problemas que tienen que ver con esa calidad de los aprendizajes. ¿Cuáles fueron los motivos? Podemos analizar de muchas maneras. Hay veces que se dice, o sea, escucha mucho que se dice, no, la reforma educativa fue un fracaso. Sinceramente, leyendo diferentes tipos de estudios, tal vez no podemos hablar de un fracaso total, porque de alguna manera tuvo sus éxitos. Justamente el acceso a la educación, la entrada a la escuela de más cantidad de niños y niñas, ya no está más sexado eso. Ahora niñas y niños, varones o nenas, entran de igual manera. Antes tal vez entraban más varones, ¿verdad? Bueno, en muchas cuestiones tuvo sus éxitos también esa reforma. ¿Qué pasó? Se amplió demasiado rápido tal vez la cantidad de escuelas, porque obviamente entraron más niños. Se amplió tal vez demasiado rápido la cantidad de docentes, porque teníamos que cubrir la cantidad de escuelas también. Entonces ahí tal vez fue mermando la calidad de la formación docente y al final la calidad de los aprendizajes, ¿verdad? Pero sí, es necesario porque Paraguay se tiene que insertar en el mundo, no solamente exportando carne y soja. Entonces, bueno, tenemos como otras cuestiones, seguir trabajando, como dice Milda, seguimos en transición, ¿verdad? Para seguir trabajando en esa consolidación de la democracia. Y una ciudadanía que no tiene las herramientas básicas, es muy difícil que pueda consolidar su democracia. Sí, y yo, permítame que tome como ejemplo, yo vivo acá como le digo en San Bernardino y mis hijos entran y mis hijas en una escuela pública, digamos, subvencionada, pero una escuela pública en sí, digamos. Y me doy cuenta que si no tuviera a lo mejor el apoyo de sus padres, digamos, que de repente le dan herramientas, nosotros podemos darle cierta herramienta, insistirle con la lectura, por decirte, ¿no? De algo muy básico, leer un libro. Pero claro, si los padres de estos alumnos no tienen estas herramientas, si fueron criados también en las mismas escuelas o no terminaron las escuelas, o sea, estos chicos están muy desprotegidos, Rudy, o sea, ellos están hay una diferencia, digamos, en lo que pasa en el interior, a no ser que sea un geniecito, digamos, que por tu lado, ¿verdad? Pero eso es muy al azar. Hay algo muy desigual entre lo que es lo público y lo privado y pasa esto que decía Paola, de repente los chicos leen, pero son prácticamente analfabetos, ¿cómo se dice eso? O sea, solamente saben leer por leer, pero no entienden lo que están leyendo. Así es, así es. Hay una palabra clave, Leo, es el tema de la desigualdad. Es decir, nosotros vivimos una sociedad muy desigual, ¿verdad? Y esa desigualdad se traslada, en cierto modo se reproduce otra vez en el sistema educativo. Es una realidad. Escuelas pobres para los más pobres, condiciones. Entonces, realmente, como estaba diciendo Paola, hay una necesidad, hay problemas de fondo, están estos problemas que salen en las evaluaciones, pero yo diría que más allá de eso hay otras cosas. Creo que en ese sentido nuestra Constitución y los artículos que hablan sobre los fines de la educación son realmente muy interesantes, ¿verdad? Cuando habla de una educación integral de una sociedad, de una educación sin discriminación. Yo creo que tenemos que volver de vez en cuando a revisar eso y vemos lo lejos que estamos, ¿no? Se habla de una educación integral, permanente, que se realiza en el contexto de la cultura, que los fines son el desarrollo pleno de la personalidad, de la promoción de la libertad, la paz, la justicia, la solidaridad, la cooperación, ¿verdad? Se habla de que la educación no debe ser de carácter discriminatorio. Todos son elementos que nos muestran que estamos todavía, digamos, con un gran desafío, con algo muy lejano todavía y con muchas cosas que tenemos que lograr en el campo educativo. Probablemente, y eso también hay que ser bastante claro, no se puede esperar todo de la escuela. Es decir, muchas veces esperamos que la escuela sea la solución de la desigualdad social del país. Necesitamos políticas de desarrollo, políticas que apunten a un nuevo modelo social incluso, ¿verdad? Y en ese contexto la escuela juega un rol importante, pero también tenemos que ver todo lo adicional. Es muy interesante, como ya hace varias décadas estudios muestran que lo que más influye en el rendimiento escolar, y eso a nivel no solo de Paraguay, en los estudios internacionales conocidos, es el contexto social y familiar del estudiante. Es decir, en una escuela
por más buena que sea, si el contexto, que si el chico vive en una situación de pobreza, pobreza extrema, trabajo infantil, todo eso es muy difícil que la escuela pueda de alguna forma paliar por sí sola. Entonces se necesitan realmente políticas sociales integrales que apoyen, hace falta mucho estos espacios, yo diría, intermedios entre la casa, la familia y la escuela. Era espacios donde el chico pueda tener, primero la chica, la niña, el niño pueda tener un lugar seguro, un lugar donde se le brinde apoyo escolar, donde se le brinde otro tipo de actividades. Para mí es tan importante, por ejemplo, el campo del arte, porque tampoco se trabaja en el sistema educativo. Ahora vimos en estos últimos tiempos el valor y la riqueza del deporte, por ejemplo, algo tan descuidado también en nuestra educación. Entonces, son cosas que hay que ir pensando. Probablemente son medidas complejas en el sentido de que estamos con muchos déficits. Uno dirá, bueno, para acá se nos está cayendo el techo, no tenemos, y es cierto, ¿verdad? Pero son las cosas que hay que ir discutiendo. Y allí, Leo, por eso para mí es tan grave que en este momento se ponga en tela de juicio principios básicos de los derechos humanos, ¿verdad? Que están en nuestra misma constitución, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, lo que estamos justamente defendiendo es esta diversidad social, este pluralismo cultural que está en nuestra misma constitución, ¿verdad? Y que necesita, es decir, uno de los grandes motivos del fracaso escolar en nuestro país, que mencionaba Paula, de la lectoescritura, que los niñas son guaraníes hablantes y como a cualquier persona, es decir, te introducen la lectoescritura, una lengua no es tu lengua oral, vas a tener problemas. Eso requiere una metodología, es una metodología de segunda lengua. Hay que tratar de alfabetizar en la lengua materna, en la lengua de uso en la familia, uso predominante, como se suele decir. Es decir, son las cosas que y trabajar en términos de educación. Tocaste uno de los temas. A ver, Paola, ese parece uno de los temas que se pone en cuestión, es una palabra, es interculturalidad. ¿Por qué? Algo ¿qué es lo que puede ser de raro en la palabra interculturalidad, digamos? ¿Qué tiene de malo o de raro o de, no sé, qué hay detrás de todo esto? Sí, son varios conceptos que se ponen en tela de juicio ahora, Leo, que sinceramente mi opinión personal es que son conceptos que ya estaban en el campo de la academia y de las políticas públicas hace décadas, inclusive algunos hace casi 100 años, pero ¿qué pasa? Saltan de repente a un campo ciudadano sin un puente. Entonces son conceptos técnicos complejos de comprender, que no se comprenden solamente yendo al diccionario, por decirte una cosa, no O a es algo Google. sencillo, ni a Google, menos. Entonces hay que tener como un respaldo de lecturas y de teoría para comprender esos conceptos. Eh, Como te digo, lastimosamente saltaron a la ciudadanía sin un puente. Falta como algo que acompañe para una mejor comprensión. Entonces tenemos por eso algunos conceptos como interculturalidad, enfoque de derechos, enfoque de género, inclusión, que están siendo discutidos. Pero ¿qué pasa? ¿Por quién están siendo discutidos? Empiezan a ser discutidos por sectores de alguna manera que tendrán sus intereses, ¿verdad? Como cualquiera de los sectores. Ojo, tener intereses puede ser legítimo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. El sector de derechos de las personas con discapacidad obviamente tiene su interés en que se reconozca, se visibilice a las personas con discapacidad. Es un interés legítimo. ¿Qué pasa? Cuando esos intereses de diferentes grupos empiezan a querer vulnerar derechos ya adquiridos de terceras personas, ahí hay que tener una, es una llamada de atención, ¿verdad? Porque discutir cuestiones como los conceptos de interculturalidad, que es como decía Rudy, tiene que ver con este crisol de culturas que tenemos en nuestro país. ¿Qué cara le ponemos al paraguayo? El paraguayo es rubio, como la gente de Itapúa, que hay descendientes alemanes. El paraguayo es solamente indígena, como los diferentes pueblos que tenemos en Paraguay. El paraguayo es mestizo, el paraguayo es ucraniano, es árabe. No, el paraguayo es todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esa interculturalidad es una realidad que nosotros tenemos. Es brasilero. ¿Qué es el paraguayo? ¿Verdad? ¿Qué es la cultura paraguaya? Tenemos algunas cuestiones básicas, esenciales, que tienen que ver
culturalmente con cuestiones que nos identifican tal vez a todos, ¿verdad? Los que vivimos en este territorio, pero la realidad es que si le tenemos que poner una sola cara al paraguayo, no, va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces esa interculturalidad tiene que ver con reconocer fuertemente ese bilingüismo que la propia Constitución establece al decir que tenemos 2 idiomas oficiales, guaraní y español. La inclusión tiene que ver justamente con lo que discapacidad, ¿verdad? Las personas con discapacidad no son personas especiales, o sea, son personas y chao, se acabó. Tienen capacidades como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, tenemos capacidades diferentes. Antes se decía capacidades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que convivir, tienen que tener la posibilidad de convivir en la sociedad como cualquier otra persona, atendiendo a las necesidades específicas que tal vez pueda tener cada una de las discapacidades, ¿verdad? Bueno, después tenemos también todo el tema de enfoque de género, perspectiva de género. Ahí te iba a parar un ratito, Pau, porque tengo Sí. que hacer una pausa y vamos a quedarnos con estos dos primero. Inclusión, que quiero desarrollar un poquito más y después vamos a irnos a los pequeños enfoques que son también urticantes, parece para algunos. Una brevísima pausa y ya volvemos. A ver, Rudy, estuvimos hablando acá de interculturalidad y metió ahí la palabra inclusión, que también es buena, que es otro tema que te juro que yo no lo logro entender cuáles son las críticas, ¿verdad? Me cuesta mucho incluso llegar a entender para preguntar, ¿verdad? Porque es algo que me parece tan obvio, pero bueno, tenemos que hacerlo esto, me parece necesario y hablar con ustedes, es muy importante. Sí. Hablemos de la inclusión, Rudy, por favor. Sí. Bueno, creo que estos conceptos estamos hablando, una responsabilidad creo que tenemos todos nosotros, es de elevar el nivel del debate. Es decir, hay que clarificar estos conceptos, discutirlos, fundamentarlos, porque realmente muchas veces esto como que se tergiversa mucho el sentido. Y bueno, y es normal que personas que no están, como decía Paula, no todo el mundo tiene que estar en el campo de las ciencias sociales o algo así, era decir, se preste para dudas, la idea de inclusión creo que es un principio que está en nuestra misma Constitución Nacional. Incluso nosotros tenemos una ley de educación inclusiva. Surge mucho con todo este campo o situación de las personas con discapacidad que tienen necesidades especiales como un primer punto, pero el concepto de inclusión es más amplio. Es que la escuela o el sistema educativo pueda responder a la diversidad, a las diferentes características de los seres humanos. Es decir, lo que se ha discutido desde hace mucho tiempo en educación es que no podemos tener una educación única, uniforme, ¿verdad? Porque la sociedad es heterogénea y tenemos diferentes necesidades, diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes intereses, diferentes condiciones. Y eso es importante considerarlo en el proceso educativo, pedagógico. Ya eso apunta. Y la idea de inclusión va más incluso allá de simplemente decir hay que recibir y responder con una cuestión de acceso, ¿verdad? Sino también que la propuesta educativa sea adecuada. Cuando se habla de derecho de la educación, por ejemplo, el tema es el acceso es un punto, pero no es todo, ¿verdad? Necesitamos que sea adecuado el currículum, el contenido, los métodos de enseñanza. Y también hay que considerar que si queremos construir una sociedad democrática, pluralista, también tenemos que valorar la diferencia, la diversidad y el pluralismo justamente. Y creo que a eso también apunta, y a eso también apuntan las críticas. Yo creo que detrás de esto se están jugando modelos de sociedad, ¿verdad? No solamente contenidos pedagógicos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de un modelo que niega las diferencias, el pluralismo, que tienen miedo cuando se hablan de este tema, estamos hablando de un modelo mucho más autoritario, ¿verdad? Social, y que eso se traslada al campo educativo. Por otro lado, si estamos justamente diciendo hay que valorar, respetar y apoyar a las personas con sus características, entonces estamos justamente hablando de una sociedad más abierta, más pluralista, más tolerante, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas que están por detrás, que es bueno que salgan esto y que podamos discutirlas. Creo que por eso me parece muy importante esta idea de elevar el nivel del debate o enfocar en esas cosas,
porque si no, muchas veces queda en una discusión muy superficial y caemos en una cuestión muchas veces muy emocional, es decir, incluso la emocionalidad en la discusión, que muchas veces es necesario, pero no nos ayuda a profundizar o a clarificar los conceptos. Vos sabés que mientras hablamos, siempre yo les digo esto a todos y a todas cuando hablamos, incluso en la política y demás, todo hoy en este mundo, hace muchos años ya, es la comunicación, todo es comunicación. O sea, la comunicación es fundamental. Y yo creo que acá se está comunicando mal las cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que acá había que haber hecho una campaña para explicar lo que significa esta transformación educativa, con ejemplos así, con dibujitos, o sea, con publicidad, bien explicada, ¿verdad? Porque es muy fácil penetrar en las cabezas de las personas inventando cosas, digamos, cuando ya estamos en esto, ¿no? Incluso cuando se habla de transformación, ya la palabra trans la convirtieron en o sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en este tipo de errores, digamos. Creo que faltó mucho comunicación bien hecha, digamos, de parte del ministerio y del gobierno para explicar mejor. Esto tendría que ser una campaña mucho más larga. Pero, Rudy, te quería preguntar sobre cuando hablamos de inclusión o interculturalidad, más allá del concepto, si tuviéramos que bajar eso, ¿cómo se va a enseñar eso, digamos, para que la gente entienda nomás? Te quiero preguntar así como ejemplo, digamos, si fuera en la primaria o en la secundaria, ¿cómo hablamos de estos temas? Yo creo que eso también me parece interesante discutirlo y conversar. Hay buenos ejemplos de experiencias educativas en nuestro país en esos campos. Es decir, tampoco es algo que no se vino pensando y no digo en gran medida, pero en alguna medida también existen experiencias mismo, por ejemplo, tenemos experiencias muy interesantes de educación o alfabetización o enseñanza de lectoescritura en guaraní en nuestro país, incluso en marco del ministerio. O sea, tenemos ya en los 90 experiencias de programas que se llaman para modalidad guaraní hablante. Yo creo muy interesante. Tenemos otra experiencia. Para mí, una experiencia muy interesante en ocasiones es la que lleva adelante Fe y Alegría, por ejemplo, ¿verdad? Donde se ha trabajado mucho desde la cultura, desde el contexto, desde la lengua. En el campo yo creo que en diversos campos se pueden ver. Realmente cuando hablamos de personas con discapacidades, yo creo que hay una deuda grande y creo que habría que invitar, pero aún así también han habido experiencias, temas de incorporar más, por ejemplo, el lenguaje de señas, crear condiciones físicas de acceso. Es decir, hay elementos, probablemente no totalmente satisfactorio, pero creo que es algo que se ha venido trabajando. Una de las cosas que yo valoro mucho en la última década, por ejemplo, que se vino impulsando mucho es la discusión y en cierta forma se llevaron a cabo experiencias muy interesantes en el campo de las escuelas en comunidades indígenas, que ha sido un diálogo que se ha dado en algunos contextos entre los propios maestros, muchos de ellos maestros indígenas, líderes, y donde se ha podido introducir algunas cosas que no sean tan violentas con la cultura. Se ha logrado. Yo creo que hay maestros indígenas que tienen, por ejemplo, una visión muy interesante de educación. Es decir, yo creo que experiencias, Leo, y bueno, y si hablamos de experiencias más regionales, internacionales, por supuesto, vamos a encontrar bastante, pero creo que son las cosas. Tenemos experiencias, por ejemplo, con esto de la ley de educación inclusiva, de colegios, instituciones que han logrado crear condiciones para que personas con diferentes características estén dentro del sistema escolar, acompañados con programas especiales, donde no se busca tanto ya esa segregación que ha caracterizado, pero sí una integración, digamos, por momentos en actividades, en otros momentos actividades propias, etcétera. Ese tipo de cosas se viene haciendo. Creo yo que es un tema también de reconocer, identificar y potenciar, apoyar ciertas experiencias que tenemos en el campo educativo. Lo difícil siempre es pasar de las experiencias a la política pública, ¿verdad? Porque hay un salto muchas veces difícil en términos presupuestarios, que hay que decirlo, uno de los grandes déficits
Paraguay no va a cambiar nada en educación si sigue invirtiendo lo que está invirtiendo en la actualidad. Ni siquiera va a conseguir, y eso con Paola sabemos muy bien, ¿verdad? Que los que están fuera puedan ingresar a la escuela con este presupuesto. Es decir, hay un problema también serio en ese aspecto. Paola, hablaste de derechos, enfoque de derecho. Vamos a meternos en el dedo en la llaga. Enfoque de derecho y después de género también. Empezar con el enfoque de derecho. Bueno, de nuevo, Leo, son conceptos, como les decía hace un rato, que género se usa en la academia hace 100 años. O sea, no es una palabra nueva, un invento de la Agenda 2030, ni nada de eso. O sea, definitivamente. ¿Qué pasa? El enfoque de derechos básicamente es hablar de que vos, yo, mi vecino, el niño de la esquina, todas las personas, por el hecho de ser persona, de existir, tienen derechos. Tienen derechos, quiere decir que tienen ciertas prerrogativas que el Estado debe garantizar, defender, etcétera. Derechos básicos, la vida, la propiedad inclusive, ¿verdad? El derecho a la autonomía, de poderte mover, Hoy estamos un poco restringidos, ¿por qué? Por un bien mayor que es digamos, el interés público. Nos tenemos que quedar en nuestra casa unas horas, ni siquiera es todo el día, para que se pueda hacer el censo, para que nos beneficie a todos como sociedad. O sea, hay un montón de derechos Constitución Nacional que el Estado garantiza, promueve, nos cuida de alguna manera que esos derechos sigan siendo. Eso es enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir? Tener en cuenta que los niños y las niñas tienen derechos, son sujetos de derechos por el solo hecho de ser personas. Entonces, yo te juro que cuando me vienen a discutir o querer debatir derechos, sinceramente te digo, sin ánimo de ser ni un poco autoritaria, los derechos no se debaten, los derechos no se discuten, los derechos son. No entiendo yo qué es lo que vas a discutir ahí. Vas a discutir, a debatir que vos o yo, vos tenés menos derecho por tener barba. O sea, no sé, ¿entendés? O sea, no, sinceramente es muy difícil para mí comprender ese tipo de tela de juicio sobre algo tan que me parece esencial y que es parte de un pacto social. Sin derechos, ¿qué seríamos? ¿Verdad? Por otro lado, bueno, el tema de género, enfoque de género y perspectiva de género, hay toda una confusión porque se usa este concepto malintencionado de ideología de género, ¿verdad? Y se quiere confundir a la ciudadanía con unos miedos asociados a esa supuesta ideología de género. Lo que existe en la realidad es una perspectiva de género. ¿Qué significa? Que el Estado, como garante de derechos, que tiene que garantizar nuestros derechos, tiene que mirar de manera diferenciada cómo impactan sus acciones u omisiones, tanto en hombres como en mujeres. En este caso, en niñas y en niños. Por ejemplo, en el año 2021, 13.579 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años tuvieron un bebé, dieron a luz, ¿verdad? 490 de estas tenían solo entre 10 y 14 años. Si tienen entre 10 y 14 años, ya ni siquiera se presume, es directamente fruto de una violación, ¿verdad? Claro. Porque tiene menos de 14 años. Entonces, dieron a luz. ¿Cuántas fueron violadas, abusadas sin haber quedado embarazadas? ¿Cuántos varones fueron abusados sin haber quedado embarazados? Obviamente, ¿verdad? 10 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz por segunda vez. Es decir, ya tenían 2 hijos. De 15 a 18, bueno, en la edad de 15 a 18 hay 1.170 adolescentes que ya tienen por segunda vez hijos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces el Estado, desde la educación, no puede abordar de la misma manera su política pública para una niña de 14 años que está poniéndose en pareja, que está teniendo hijos, que para un varón de 14 años que tal vez está teniendo que trabajar o queriendo trabajar para tener su plata. Son abordajes diferentes, son estímulos diferentes que necesita una adolescente mujer de 14 años que un adolescente varón de 14 años. Eso es enfoque de género. El Estado mira de manera diferente cómo impacta su acción o omisión en hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es a grosso modo. Esto sucede en absolutamente todos los campos. Por ejemplo, el campo de la salud, ¿verdad? Cuando se investiga la incidencia de algún tipo de enfermedad famoso, toda la vida nosotros aprendimos, ¿verdad?
que el infarto tiene ciertas características, el dolor del brazo izquierdo, qué sé yo. Bueno, en los últimos años, las investigaciones se pusieron a mirar con más detalle cómo afectaban a mujeres en específico. Había sido que los síntomas de infarto en las mujeres son diferentes que los del hombre, que es lo del brazo izquierdo. Puede ser un fuerte dolor de estómago, que parece un dolor de ovarios, etcétera, etcétera. Eso no sabíamos. Entonces, toda acción de investigación, de política pública, etcétera, debe mirar de manera diferenciada. Eso es enfoque de género. Entonces, tiene que ver con justamente garantizar los derechos tanto de varones como de mujeres, porque sabemos que la educación les impacta de diferente manera. Y bueno, y son esos los términos que se están discutiendo, ¿verdad? Rudy, ¿vos sentís, Rudy, que hay como, a ver, si, no sé si la palabra es fundamentalismo religioso o cuál sería? ¿Qué sentís? ¿Por qué este ataque, digamos, cuando hablamos de enfoque de derechos o de género? ¿Qué es lo que vos considerás? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay en riesgo, como estaba diciendo Paola, muchos de estos avances que hemos logrado en el campo de los derechos humanos en general. Siempre que hablamos de esto, yo digo, ojo, tengamos mucha atención a este tema, pues nosotros hemos vivido, al menos los que somos un poco más grandes, sabemos y hemos sufrido personalmente, familiarmente, lo que ha sido una dictadura como la de Stroessner, ¿verdad? Represiva, y que con los avances que se lograron en el campo de los derechos humanos, es que pudimos en gran medida cambiar esa situación o por lo menos avanzar en una dirección más de derechos, ¿verdad? Entonces realmente es bastante riesgoso poner en juego y vemos que es un problema, no es un problema nacional, ¿verdad? Que es también algo que es algo, muy preocupante, ¿verdad? Estamos hablando de un problema regional, vemos lo de Brasil, vemos en muchos países de América Latina, vemos en muchos países del mundo lo que está sucediendo. Entonces creo que toda esa situación es una corriente muy fuerte de pensamiento, yo diría de un pensamiento autoritario y que pone en riesgo estos avances en el campo de los derechos humanos. Por eso creo que es un tema muy serio, hay que analizarlo y discutirlo ampliamente, ¿verdad? Y agregando a lo que estaba diciendo Paola, ¿verdad? Nosotros vemos que en nuestra misma constitución, si hablamos los artículos referidos a educación, se habla de derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos es el marco general de nuestra constitución nacional. Y que por lo tanto tenemos que volver, yo creo que volver hacia la Constitución nos puede ayudar muchísimo en este momento para discutir justamente estos principios, ¿verdad? Ubicarnos desde ese marco nos va a permitir seguramente aclarar y poder, en cierto modo, acordar cosas sociales. Y también quería agregar algo a lo que decía Paola sobre el tema de género. Hace unos años, ya hace unas décadas, en el 2000, habíamos hecho un estudio sobre la situación educativa de las niñas. Y una de las cosas que salía ahí ya en esa época, estamos hablando de más de 2 décadas atrás, es que las niñas tienen mejores resultados académicos que los chicos. Y no quiero desaprovechar el tiempo también para preguntarte, Paola, sobre la patria potestad, digamos. Perdóname por este otro tema, ¿no? ¿Cómo aclarar esto de la patria potestad? ¿Cuándo uno pierde, cuándo no pierde? ¿Por qué metieron en esto como si fuera que alguien va a perder a su hijo prácticamente, ¿no? Y mira, tiene que ver con esta campaña del miedo, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo respecto a la oposición a derechos al final, porque son esos derechos, el acceso a la educación y la calidad de la educación son derechos fundamentales que tienen y todos nosotros en todo el ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Y el tema de la patria potestad tiene que ver con ese miedo. ¿Qué pasa? La otra vez leí que cómo reconocer fácilmente o rápidamente una fake news, una noticia falsa. Cuando te llega una noticia que te causa una fuerte emoción, hay que dudar más, ¿verdad? Si te viene una noticia que te dice van a hacer que tu hijo sea pedófilo y la zoofilia, te causa una fuerte emoción, te pone en pánico, ¿verdad? Entonces, bueno, duda más, investiga más. Cuanto más
fuerte sea la emoción en que duermas. Entonces, si te dicen, te van a sacar a tu hijo firmando una planilla, posiblemente entres en pánico. Más hay que dudar. La patria potestad es un derecho del padre, la madre, a veces de otras personas de la familia, cuando el padre y la madre no tienen esa patria potestad. Por ejemplo, un niño que se está criando con abuelos, puede ser que los abuelos tengan la patria potestad, unos tíos, lo que fuere, pero la patria potestad es un derecho, digamos que de la familia, entre comillas, ¿verdad? Y una obligación también. ¿Qué tienen los padres y las madres que hacer y las familias? Proveer al niño de todo lo material, lo que necesita, alimentación, vivienda, vestimenta, le tienen que enviar a la escuela, le tienen que proveer también emocional y espiritualmente, esa contención, ese acompañamiento, el sentarse con el niño, el interesarse, el tratarle como una persona, ¿verdad? Acorde a su edad y madurez. No es la misma forma de hablar y de profundizar, digamos, con un niño de 3 años que con un adolescente tal vez. Pero todo eso tiene que ver con la patria potestad, que es un derecho y una obligación, ¿verdad? Porque los niños son sujetos de derecho. La única forma de que el Estado saque la patria potestad de una persona, de un padre o una madre, es si hay un peligro de vida completamente fundamentado y probado, ¿verdad? Un peligro de vida del niño o un abuso sexual, por ejemplo. O sea, es muy difícil que se saque la patria potestad y solamente se saca por proceso judicial, que es un proceso largo. Imagínense que los hogares de niños que tenemos en Paraguay, que son pocos, ¿verdad? Hay algunos estatales, hay varios privados, muchos de ellos religiosos, ¿verdad? No dan abasto con la cantidad de niños que tienen. La mayor parte de esos niños que están en los hogares fueron sacados de sus entornos familiares por un abuso sexual, por alguna de estas condiciones que decía, ¿verdad? Bueno, imagínense que es imposible que se le saque la patria potestad a los padres. Primero por esta cuestión legal que decía, y ponele en el panorama más loco que le sacaran la patria potestad, ¿dónde van a meter a todos los niños? O sea, es imposible, no existe esa posibilidad. La población, la ciudadanía no tiene que tener miedo en ese respecto porque realmente no tiene ni pies ni cabeza. Es una noticia de miedo, una noticia falsa para infundir miedo con otros intereses que, bueno, yo no quiero profundizar en cuáles serán esos intereses. Pero de todas maneras, está protegido por el artículo 54 de la Constitución Nacional, está protegido en el Código de la Niñez. La patria potestad es un derecho y una obligación. Totalmente. Se nos está yendo el tiempo, Rudy. Yo también sé que tenés cosas. Contame, finalmente dejamos un mensaje sobre este plan educativo. ¿Cómo ves? ¿Crees que se va a lograr? ¿Qué Bueno, pensás? es decir, tenemos que dar mecanismos importantes, por ejemplo, la voz de las organizaciones docentes, por ejemplo. Es algo que necesitamos incluirlos más en la discusión, de las propias organizaciones estudiantiles, otros sectores sociales. Es decir, tenemos que discutir sobre información, sobre conceptos, sobre experiencias, sobre objetivos. Yo creo que conducir este proceso, y para mí, creo que la coyuntura habría que aprovecharla, tiene que haber un pacto político, tiene que haber un acuerdo entre los sectores políticos, partidarios y también otros sectores políticos, sociales, digamos, para apoyar y conducir este proceso de discusión, porque si no, lo que estamos viendo ahora es que el internismo, y en este caso el internismo del Partido Colorado, está afectando muchísimo. Yo creo que gran parte de toda esta movilización por detrás hay ese tipo de intereses también que distorsionan y creo que dirigen hacia otro lado la cuestión y no ayudan, ¿verdad? Entonces creo que como sociedad deberíamos tratar de ser capaces de sentar algunas bases para un acuerdo y sobre eso construir un proceso de participación y discusión gradual, a lo mejor tomando medidas urgentes, necesarias, ¿verdad? En este momento y discutiendo más a largo plazo o a mediano plazo algunas de estas cuestiones son más de fondo. Sí, yo creo que sí, totalmente. Creo que esa es la responsabilidad. Sí, si tenemos tiempo para discutir mejor en general este plan, como dije, hubiéramos arrancado hace varios años, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron de esta manera. Y bueno, no sé, Paola, también dejar de la palabra finalmente a vos para que nos puedas dar algún mensaje, lo que quieras expresar, porque ese asunto
de la Agenda 2030. A mí me parece que es al revés realmente. Yo creo que hay un intento de retroceder, ¿no? O sea, ni siquiera de avanzar. Me parece que la agenda es al revés, una agenda de retroceso, ¿verdad? Porque vos hablaste varias veces al comienzo de basarnos en la ciencia y cosas así, ¿verdad? Y me parece que por lo que veo también en otros países, digamos, veo lo que está pasando en Estados Unidos, en el estado de la Florida, también se está armando un lío, o sea, hay como una agenda al revés, creo que se aprovecha para mandar para atrás esto, no para avanzar realmente en nada. Sí, tal cual. Es como te decía, o sea, hay intereses de sectores, ¿verdad? Que yo siempre diferencio, no les llamo sectores religiosos, les llamo sectores extremistas o fundamentalistas, porque confío en que hay una iglesia que es defensora de los derechos humanos, como Claro. fue un sector importante de la iglesia en la época de la dictadura, etcétera. Confío en esa iglesia coherente, ¿verdad? Y que quiere que la población, la ciudadanía, tenga las herramientas para insertarse en el mundo de manera digna. Vamos nomás al preámbulo de la Constitución Nacional del 92. Qué genial que es, porque dice que reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa, pluralista, y atende esto, ratificando la soberanía e independencia nacional e integrado a la comunidad internacional. Paraguay es libre y soberano. Las políticas públicas se hacen en Paraguay con total y completa soberanía. Que tengamos cooperación, que tengamos apoyo de universidades de renombre, como por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de Chile, que colaboró con el diagnóstico de la transformación educativa, no es nada malo, por el contrario, es un apoyo, un respaldo de profesionales también que son formados en estos temas. Porque bueno, es así, estamos insertos en el mundo, pero las políticas se hacen de manera soberana. La transformación educativa podrá salir o no salir, pero en algún momento vamos a tener que hacer una reforma. Tiene que haber un golpe de timón. Tenemos que mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños. Dentro de nuestra soberanía vamos a hacer esa política de mejora de la calidad de los aprendizajes. Eso es importante, es necesario y es lo que nos va a ayudar a consolidar la democracia que sigue todavía en transición, ¿verdad? Esto a los únicos que tiene que beneficiar una reforma de la educación es a los niños, a las niñas y a la población en general, a todos los que vivimos en este país. Porque si mis hijos están bien, porque les puedo pagar un colegio privado, pero los hijos de mi vecino van a una escuela pública de mala calidad, va a estar mal el país. O sea, todos tenemos que estar mejor para poder convivir en una sociedad armónica, próspera, saludable. Tal cual. Paola, muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias, Leo, encantada. A Rudy le saludamos que se nos fue, que estaba como estaban en Buenos Sí, Aires. acá volví en mi teléfono. Muchas gracias, Leo. Y seguimos hablando. Un abrazo grande, querido. Muchas Un abrazo, gracias. muchas gracias. Hacemos Gracias. una breve pausa Un abrazo, nosotros Paola. y ya volvemos.